con el auspicio de Aspirina de Bayer. Presentamos Vida 2000. Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición especial de Vida 2000. Hace una semana, la ciencia marcó un hito que podría significar un cambio radical en la forma de tratar ciertas enfermedades. Dos científicos norteamericanos anunciaron haber decodificado el 97% del genoma humano. Por genoma se entiende el conjunto de genes que nos dan nuestra condición de seres humanos. Pero, ¿qué es exactamente el genoma? ¿Qué es lo que se descifró? ¿Y qué es lo que aún falta por saber? Eso es lo que reportó la periodista María Cristina Arancibia. Todos, absolutamente todos los seres vivos estamos constituidos de las mismas moléculas. Parece difícil entender que la naturaleza sea tan simple, pero lo que conforma nuestro ADN, aquella especie de cadena torcida que contiene toda la información genética, se repite de especie en especie. Está contenida en lo más profundo de los millones de células que conforman cada individuo. Dentro de cada una de estas células existen un núcleo. Dentro del núcleo están los cromosomas. Hay 46 cromosomas, 23 cromosomas son aportados por el óvulo y 23 cromosomas por el espermio. En cada uno de estos 46 cromosomas hay una molécula de ADN y al conjunto de todo el ADN es lo que se llama el genoma humano. Tal vez la analogía más clara para explicar el ADN sea aquella de que es como una escalera, con largueros y peldaños. Los largueros están conformados por fosfatos y azúcares, los peldaños por sustancias químicas que han sido señaladas por las iniciales de 4 enzimas y proteínas vitales para la vida. A por adenina, T por timina, G por guanosina y C por citosina. De modo que solo hay 4 tipos de componentes de los peldaños, A, T, G, C. Y los peldaños solo se pueden formar de dos maneras, la A con la T y G con la C. Estas 4 letras codifican todo un organismo. Haber conseguido la secuenciación del ADN humano significa que se conoce la exacta ubicación de estas 4 sustancias a lo largo de esa cadena enrollada en cada cromosoma de nuestras células. 3.000 millones de letras en total. Una cadena dividida en trozos, en eslabones más pequeños, en genes que tienen asignados un determinado rol en el funcionamiento del organismo. Bueno, eso es extraordinariamente maravilloso, que la organización de los seres vivos sea tan simple. Con 4 letras se puede armar desde un virus a una planta hasta un cuerpo humano. Lo que da las diferencias es el orden de las letras. Así es. De hecho, hombre, orangután y ratón tienen igual cantidad de genes. Hoy se habla de aproximadamente 80.000. Ese es el genoma. El proyecto Genoma Humano, cuyo principal objetivo es conocer la función de la totalidad de esos genes, nació en 1990 y a poco andar adquirió ribetes de película. Este apretón de manos del 26 de junio no solo marcó un hito en la historia de la medicina, también fue como una tregua en la guerra desatada hace 3 años, cuando este hombre, Craig Venter, abandonó su trabajo en el consorcio de 6 países involucrados en el proyecto Genoma y formó su propia empresa, el mayor consorcio de investigación genética del área privada. Este es un hito espectacular en la historia de Celera Genomics y en la ciencia. Vamos a tener el repertorio completo de los genes humanos, lo que marcará el inicio de una nueva etapa en la investigación. Con investigadores que utilizaron la más moderna tecnología y trabajaron 24 horas diarias, los 7 días de la semana, Venter desafió a sus antiguos colegas encabezados por Francis Collins, asegurando que completaría el genoma mucho antes del año 2005, establecido en el programa. Hasta hoy no se lo perdonan. Imagínese lo difícil que fue juntarlos para esta fotografía.
Bien, debemos estar entusiasmados por hacer avanzar la ciencia. Espero que seamos igual de entusiastas para solucionar los problemas éticos, legales y sociales que se plantean a futuro. Zanjar diferencias públicamente, pelear por el crédito de los descubrimientos, no hace bien a la investigación, opinaba el mundo científico. Además, los sistemas de aproximación utilizados por ambos bandos son claramente complementarios. Finalmente, tras un acercamiento forzado por el presidente Clinton, ambos personajes acordaron anunciar conjuntamente la histórica secuenciación del ADN humano. Ahora podemos comenzar a ver lo que hace a cada individuo tan único. Pero también, y más importante aún, podemos comenzar a entender lo que nos hace tan parecidos. El primer ADN sometido a estudio correspondía a un hombre caucásico de 30 años, rubio, de ojos azules. Hoy se sabe que genéticamente hablando, todos los seres humanos somos iguales en un 99,9%. Curiosamente, uno de los hombres que descubrió el ADN en 1953, James Watson, fue el encargado de organizar el proyecto Genoma Humano. Para muchos científicos, esta es la culminación de un siglo de esfuerzos repartidos por el mundo, esfuerzos en que los chilenos no estuvieron ausentes. El doctor Ricardo Cruz Coque fue pionero. Yo comencé a trabajar en los genes de la hipertensión. Y así entonces estábamos haciendo investigaciones preliminares, artesanales, para identificar los factores genéticos que podían desarrollar las enfermedades. Yo estudié con 48, después bajaron a 46, el verdadero número de cromosomas, ¿no es cierto? Entonces yo pertenezco a la época prehistórica de la genética, con el profesor Noé, naturalmente. En ese tiempo, hace 50 años, la única cosa que uno podía ver científico era por el microscopio. El microscopio era el único elemento importante que uno podía trabajar en genética. Los tiempos cambiaron. Nuevas técnicas moleculares permitieron ver mucho más allá y hacerlo mucho más rápido. ¿Cómo ve el futuro usted, doctor? ¿Curas para alguna enfermedad? Bueno, el futuro es de mucho trabajo para identificar los genes que producen las enfermedades. De hecho, de los 80.000 genes del ser humano, solo se han identificado 40.000 y la función de la mitad de ellos sigue siendo un misterio. Investigadores del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile llevan ya varios años trabajando en la identificación de los genes que causan el labio leporino, con y sin fisura palatina. Este es el Laboratorio de Genética Molecular Humana. Aquí se estudia molecularmente a los niños con labio leporino, un cuadro cuya frecuencia en Chile duplica con creces las cifras de países como Estados Unidos. La alta frecuencia que se encuentra aquí en nuestro país, ¿entiende?, podría estar asociado al componente indígena de la población. Vemos una significativa mayor frecuencia de labio leporino en hospitales públicos como el Hospital del Salvador, el Hospital de la Universidad de Chile y en general los hospitales públicos comparado con las clínicas privadas. Lo que nosotros tenemos acá es una medusa de DNA. Esta medusa de DNA la hemos obtenido de una muestra de sangre, luego de varios pasos en donde hemos roto membrana celular y membrana nuclear, hemos obtenido el DNA y hacemos una comparación entre fisurados y sus familiares y un grupo control que sería la población chilena normal. El labio leporino es un problema de desarrollo que se produce en la 7ª semana de gestación. La investigación, que tiene su contraparte norteamericana, avanza lentamente, pero avanza. Y aun cuando se descubrieran todos los genes involucrados, no sería tan fácil solucionar el problema. Lo más que nosotros podríamos intentar en este momento sería lograr ubicar cuál es la causa genética que la origina con el fin de implementar mejores medidas de prevención. Antes de actuar más radicalmente, hay que cumplir con pasos intermedios, vitales para dar seguridad al paciente. Hay que conocer cómo se relacionan estos genes entre sí y después va a venir una etapa incluso adicional, que es la etapa en tratar de evaluar el rol del ambiente
cómo el ambiente influye en que un gen determine o no determine un determinado carácter normal o patológico. Pero el programa Genoma Humano también ha destinado recursos para la investigación del patrimonio genético de insectos, como nuestra familiar mosca de la fruta, y otros animales de laboratorio en los cuales se anula un gen para conocer los efectos de una mutación. Más aún, se ha secuenciado virus y bacterias, como el bacilo que causa la tuberculosis. Esto abre más oportunidades para crear nuevos medicamentos. Conocer el genoma del bacilo también nos ha permitido identificar blancos específicos para desarrollar una nueva vacuna contra la tuberculosis. Esa es la parte positiva. Otros temen que este nuevo conocimiento sea utilizado en terrorismo biológico, un fantasma que aún se cierne sobre el mundo desarrollado y contra el cual esta tecnología también es efectiva. El propio Craig Venter abordó el tema recientemente. Por ejemplo, podríamos saber si estamos frente a un patógeno emergente o frente a uno creado por ingeniería genética en laboratorio, solo comparando su secuencia genética. Las aplicaciones de esta información son invaluables y en muchos campos ya se están viendo frutos. Si un solo científico se hubiera abocado a descifrar el enigma del genoma humano, le habría tomado 60.000 años lograr su objetivo. Este esfuerzo reunió a 1 millar de investigadores. Hoy, el mundo está frente a uno de sus mayores desafíos. Las letras de este enorme alfabeto están alineadas sin puntuación. Falta aprender a descifrar sus palabras, completar líneas, párrafos y capítulos, corregir errores, revisar y actualizar este verdadero libro de la vida. Eso es, se conoce ya la ubicación de los casi 80.000 genes que conforman nuestro genoma, pero ahora es necesario saber qué papel cumple cada uno de esos genes. Dentro de un instante vamos a saber qué proyecciones prácticas tiene este descubrimiento. Espérenos. Cuando se conozca qué gen produce qué enfermedad, la medicina estará en condiciones de tratarla directamente en su origen, es decir, evitará incluso que se manifieste. De hecho, científicos de la Universidad Católica de Chile ya están trabajando en el gen que causa el cáncer mamario. De esta manera, muchas enfermedades que hoy no tienen cura podrán ser tratadas. ¿Qué proyecciones tiene haber descifrado el genoma? Eso es lo que nos cuenta Cristóbal Valenzuela en su reportaje. ¿Tiene bien la punta del lápiz? Algunos, otros lo arreglo. Si le falta lo arreglo. ¿Y esto qué es? Con la esta para arriba. No me acuerdo. Ese es un Bambi. ¿Qué? Bambi. Nada de Bambi. No. Conejo. Se me olvidaron los nombres. Una de las muchas enfermedades que hemos tratado en el presente ciclo de Vida 2000 es el Alzheimer, una enfermedad que afectará irremediablemente a 1 de cada 10 chilenos, según dicen las estadísticas. La señora Adriana Astudillo la tiene y la medicina hasta ahora poco puede hacer por ella. Su familia debe aceptar el hecho y ver cómo, en un camino sin retorno, ella va perdiendo su memoria, sus habilidades sociales y su conexión con el mundo. Al principio cuesta bastante porque es difícil. Para mí sobre todo porque tengo 3 hijas que están conmigo, entonces estoy preocupada de todas ellas y con mi mamá que viene siendo como guagua, entonces es difícil. Por ahora muchas de las enfermedades que no tienen cura son tratadas solo aliviando los síntomas. En el Alzheimer, por ejemplo, se intenta proteger al enfermo de su involuntario camino a la demencia y se le enseña a la familia a cuidar de un adulto que ya no puede valerse por sí mismo. Sin embargo, una revolución se está desencadenando. El desentrañar la estructura del genoma humano permitirá entender lo más íntimo de nuestro organismo y saber por qué somos sanos y por qué a veces enfermamos.
Yo creo que podría alcanzarse una cura para el Alzheimer. Claro que más adelante, en el futuro, podríamos ser capaces de manipular la interacción entre los genes y el medio ambiente. Eso es factible que lo veamos en esta generación. Mantener los genes sanos para que la enfermedad no se desarrolle o no lo haga tan rápido. Si nosotros entendemos todos los pasos y los diferentes componentes que se requieren para un crecimiento saludable o para controlar un crecimiento saludable, nos ayudará a entender exactamente qué pasa cuando desarrollamos cáncer. El doctor David Monroe es oncólogo y trabaja en el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos. Por estos días está en Chile dictando cursos a estudiantes de medicina y está maravillado con la identificación del genoma humano. Él, en su computador, ya tiene ingresada mucha de la información disponible y ya puede comparar los genes normales con los genes defectuosos, que son los que producen enfermedad. Ahora, todos tenemos la misma información. Va a ser posible concentrarla en una base de datos de un computador. Y por eso va a ser más fácil intercambiar datos entre los científicos, incorporando una nueva información en el mapa genético. Esto va a ser un gran avance para entender todas las señales que controlan el normal funcionamiento de nuestro cuerpo. Estos niños tienen autismo, una enfermedad que no tiene remedio. Muchos de ellos no lograrán nunca salir del mundo en el que viven y que les impide comunicarse con los demás. Para ellos, nuevamente, la única manera de tratarlos es aliviando la desconexión, pero no se puede hacer nada para remediar su naturaleza. En su ADN hay genes que fallaron y que produjeron el autismo. Con los estudios de genética molecular se han identificado ya varios genes candidatos. O sea, estamos al borde de descubrir la genética del autismo. Por eso, si se logra saber cuáles son los genes que intervienen en el mal, será posible hacer una proyección de las posibilidades del nacimiento de un niño autista. Una alternativa compleja, pero que no puede desconocerse. Ya mirando como más al futuro, cuando esto esté más aceptado por la sociedad como algo perfectamente legítimo, por ejemplo, que una pareja opte por adoptar otro niño para no tener el riesgo, por ejemplo, de tener un segundo niño autista, si es que así lo decide. Sin embargo, no todo está dicho en cuanto a la solución de las enfermedades hereditarias con solo conocer los genes que las causan. Los seres humanos somos genética, pero también interactuamos con un medio ambiente específico, el cual es trascendente a la hora de desarrollar o no una enfermedad en la cual tenemos predisposición genética. Estos son mis mejores amigos. Julián es un niño perfectamente normal, salvo porque tiene autismo. En él la genética no lo ha sido todo y eso es evidente. Gracias a un programa especial de estimulación y aprendizaje, ha podido salir de ese mundo desconocido en el que viven otros niños autistas. El gran desafío que plantea el descubrimiento del genoma humano es cómo poder intervenir y cambiar los genes que provocan el autismo y en general otras enfermedades. Lo primero es la determinación de qué función. Primero determinar el gen y qué función tiene ese gen en el desarrollo de la escala fisiológica de la célula. Una vez que se tiene eso, se va a estructurar, a encontrar algún gen que de alguna manera pueda reemplazarlo, de manera de restablecer o revertir la falla genética que tenía esa célula. Para el doctor Carlos Ferrada, oncólogo y director de la Revista Chilena del Cáncer, la posibilidad de cambiar los genes defectuosos es una alternativa médica que se viene ensayando con relativo éxito hace años. En el cáncer, la terapia génica consiste en cómo intervenir la célula tumoral y provocar la destrucción de ella. Si uno está usando el gen y lo que quiere es de alguna manera
a provocar un suicidio de las células, porque en el fondo es un suicidio de las células tumorales, al momento de lograr el éxito y que se acabe el tumor, también se acaba la expresión génica. Sin embargo, el gran riesgo que se corre es que el gen reparador no entre en el lugar donde está el gen defectuoso, sino que se ubique en cualquier otro sitio de la escalera del ADN. Un ejemplo de esto les ocurrió a los investigadores que trabajaban en la introducción de un gen productor de insulina. Los expertos intentaban mejorar la diabetes tipo 1 y estimular la producción de esta sustancia en el páncreas. En los estudios iniciales que hemos realizado en animales pusimos material genético para que estos produjeran insulina. Sin embargo, fabricaron demasiada insulina y los ratones murieron por un shock de insulina en la sangre. Todavía es un proceso muy tramposo porque tenemos que crear un mecanismo que permita detener la sobreproducción de insulina. Muchos de los temores frente al uso de la terapia génica es que los científicos caigan en la tentación de usarla en las células germinales, es decir, espermios y óvulos, para reparar daños eventuales en los futuros seres humanos. Si bien técnicamente se puede hacer, un acuerdo internacional ligado al proyecto Genoma Humano lo prohíbe terminantemente. Tampoco es muy factible el ensayo indiscriminado en personas vivas, ya que siempre hay etapas previas de experimentación que deben efectuarse. Trabajamos primero con células, después con animales a los que monitoreamos por muchos años y luego con paneles de expertos que revisan estos resultados. Solo ahí podemos pasar al ensayo con seres humanos. Por ahora el conocimiento del genoma humano y de la genética molecular ya tienen utilidades prácticas. En nuestro país, la doctora Pilar Carballo trabaja en la Universidad Católica analizando las mutaciones de dos genes, el BRCA1 y el BRCA2, que producen cáncer de mamas hereditarios en el ADN de 30 familias chilenas. Tiene dos utilidades. Uno, en términos del diagnóstico, del pronóstico y de la prevención del cáncer. Y otros en términos de lo que es la investigación de cuáles son los genes involucrados en cáncer de mama en nuestras poblaciones. Los genes causantes de este cáncer fueron descubiertos hace varios años y en Estados Unidos se sabe que son los responsables del 65% de los cánceres de mamas hereditarios. En Islandia la cifra sube al 70% y en España no tiene una incidencia más allá del 30%. De ahí la importancia de hacer estudios específicos sobre las poblaciones locales, tal como el que desarrolla la doctora Carballo. Bueno, en Chile en este momento hemos analizado nosotros 30 familias que tienen cáncer de mama hereditario y hasta el momento solamente hemos encontrado mutaciones en el gen BRCA1 en 2 de ellas. No hemos hecho nada en BRCA2. Es probable que BRCA2 sea más frecuente que BRCA1 o es probable que sean otros genes. Lo cierto es que la posibilidad de intervenir los genes y saber la predisposición natural de cada persona a ciertas enfermedades son una realidad evidente en los próximos años. La clave va a estar en cómo usar adecuadamente esa información. Hay genes que se pueden identificar y que pueden hablar de grupos de riesgo en la población. Y eso usted lo puede usar en diferentes formas. Una forma podría ser determinar qué poblaciones o si usted está en riesgo de una enfermedad determinada y cuidarlo a objeto de prevenirla o estar atento a su aparición. Pero otra forma sería segregarlo. Otra forma sería, usted como tiene esta falla y como tiene, no le voy a dar este trabajo, no va a poder ir a la universidad, no va a poder desarrollarse, no va a poder casarse con la persona que quiere. El descubrimiento de la estructura del genoma humano abre una puerta inmensa, pero no es la panacea, aquella herramienta mágica que nos dé la salud y la vida eterna. Algunas mutaciones genéticas podrán ser reparadas, pero siempre ocurrirán otras relacionadas al medio ambiente y las condiciones de vida del ser humano. La salud y la enfermedad seguirán siendo partes inseparables de nuestro desarrollo, al igual que lo son la vida de la muerte. Una encuesta realizada por la revista Time y la CNN de Estados Unidos reveló que el 47% de los norteamericanos cree que la información genética de cada uno de nosotros va a ser utilizada con buenos propósitos, mientras que el 41% piensa que es éticamente inaceptable conocer esa información.
Luego de una pausa vamos a conocer las implicancias éticas de haber descifrado el genoma humano. Mientras aún no se acallan los aplausos por la decodificación del genoma humano 5 años antes de lo programado, algunos ya empiezan a temer el uso que se le dará a esa información. Carol Scheuchet nos cuenta lo bueno, lo malo y lo feo de este descubrimiento. Un permiso especial que también las cosas particulares tienen que pagar un impuesto alto. En este caso, desde el momento en que uno de mis hijos, el segundo, hizo un paro cardíaco en el colegio haciendo un ejercicio de subir una cuerda. Al final, después de 3 años, se llega a la conclusión de que el niño viene con el nódulo flojo, que es lo que da la fuerza para que la sangre bombee dentro del corazón. A pesar de tener el marcapaso puesto y nadando y haciendo ejercicio, el niño falleció. Esto ocurrió hace 11 años. A partir de entonces, se descubrió que Valentina es portadora de una falla eléctrica del corazón, en la cual, a mayor exigencia física, este órgano tiende a paralizarse. Sin saberlo, ella le transmitió la alteración a 2 de sus 4 hijos. Uno era Gonzalo, el otro Sebastián, el menor, quien fue operado en Italia con una moderna técnica que reduce el riesgo de muerte. Me limita en que no puedo hacer deporte extremo, no me puedo cansar, no puedo exigirme mucho. Según los cardiólogos, el síndrome de Cute largo, como se llama este extraño mal que ha marcado la vida de esta familia, será uno de los primeros en poder tratarse con terapia génica. ¿Cómo se siente usted ahora que hay una luz de esperanza para el caso de su familia en el fondo? Yo fascinada. Fantástico de que se siga investigando y que si se puede evitar este gene maldito que me tocó, maravilloso que lo puedan extraer y no seguir con esto hacia otros niños. Para que sea aprobado un protocolo de terapia génica tiene que pasar por una serie de comités que analizan muy cuidadosamente si se justifica, ¿no es cierto?, si el enfermo puede tener un beneficio, si el enfermo está solamente casi enfermos terminales, ya no tienen otra salida, ¿no es cierto?, no hay ningún remedio conocido, ningún otro tipo de terapia, entonces se aprueban para hacerle una terapia génica y con algunas posibilidades de éxito para hacerlo. La otra cara de la moneda nos obliga a estar alerta. Al ser capaces de identificar la información sobre cada gen, de cada persona, y al poder proyectar su desarrollo a futuro, estaremos demasiado expuestos como seres humanos. Y eso, por supuesto, implica riesgos incalculables. De alguna forma se está hablando del hombre transparente, ¿no? Estamos también hablando aún de ciencia ficción, o sea, de dentro de tiempo, ¿no? Conoce sus datos, pero le exigen para entrar en el mundo laboral que usted aporte su perfil genético. Y si usted tiene una predisposición a una enfermedad o un gen deficitario en no sé qué contexto, eso produce una discriminación laboral. Por ejemplo, en el tema de los seguros, todos sabemos que ahora para que a uno le hagan un seguro de vida le llevan a cabo un chequeo intensísimo. Imagínese. Cabe preguntarse qué pasará si actualmente en el campo laboral y la salud privada ya se discriminan las enfermedades preexistentes, si más adelante serán todos nuestros genes los que estarán al desnudo. Hace 2 años que el senador demócrata cristiano Mariano Ruiz Esquide se está ocupando de este tema. Impulsó un proyecto de ley que promueve crear una Comisión Nacional de Bioética, que se preocupará, entre otras cosas, de evitar situaciones de discriminación. El proyecto precisa: nadie puede ser discriminado, nadie puede utilizar el conocimiento de una manera que discrimine o produzca daño a las personas, y hay entonces sanciones para quien lo haga. Se habla también de la posibilidad de poder crear hijos a la carta, con las características que cada padre desee para su descendencia, e incluso de que mentes inescrupulosas estuvieran en condiciones de crear una raza perfecta, tendencia que ha estado presente en diversos episodios de la historia de la humanidad y que ahora prácticamente sería posible. O bien, fabricar una clase de seres vivos acondicionados especialmente para cumplir cierta utilidad. Sin duda que hay gente alocada, pero la gran mayoría de la gente, y ciertamente de los científicos, estamos buscando el conocimiento para hacer el bien, para que esto sirva para mejorar la situación, no para empeorarla, no para
oprimir a gente o quitarle sus derechos. Venga, que te quieren conocer. Hola, ¿cómo estás? Ella es Carol. Hola. Carol, Sí, un besito. yo le veía sus rasgos, pero no lo quería, en el fondo no lo quería aceptar. O sea, yo veía como algo muy, veía en sus ojos como una mirada como muy inteligente, entonces no... ¿Por qué no lo quería aceptar? Porque es duro. Si usted hubiese sabido de antemano y hubiese existido la técnica para modificar el gen, ¿usted lo habría hecho? Mira, en este momento yo creo que no. ¿Por qué? Porque, o sea, vuelvo a lo mismo, o sea, si tú ya sabes que está hecho de una manera determinada, no me atrevería a ir en contra de la naturaleza, porque eso es ir en contra de la naturaleza. Vamos a tener que empezar a plantearnos nuestras prioridades. La prioridad de la ética por sobre la prioridad de la técnica, la prioridad de las personas por sobre la prioridad de las cosas, y sobre todo darnos cuenta que la ciencia requiere además sabiduría. Los quiero. ¿Habría preferido usted saber que tenía este gen anormal antes de tener hijos, por ejemplo? Sí, yo habría preferido. ¿Por qué? Porque si es tan claro de que el 50% de los niños lo heredan, no me habría expuesto a tanto. Sobre todo que lo pueden heredar mis nietos ahora. Entonces sigue el problema genético para abajo. La anormalidad que afecta a esta familia se transmite por la mujer, y aunque Valentina Durruti, única hija, no ha desarrollado esta enfermedad, existe un 50% de probabilidades que sus hijos sí la hereden. Si tú tuvieras acceso a cambiar este gen, ¿te someterías a terapia génica? Sí, de todas maneras me sometería a una terapia génica. Pero igual como lo que tú decías antes, habría que evaluar también los riesgos. Si pudiera evaluar la situación y el resultado fuera altamente positivo, corto con este cuento pero al tiro. O sea, no me arriesgo que mi hijo salga enfermo y que se me muera ninguno. ¿Esto podría llegar a tener las armas para el hombre para sentirse también un creador? Absolutamente no. El término crear y creación es un término que le está reservado exclusivamente a Dios, en cuanto que Él crea de la nada. Saca al ser del no ser, y eso le corresponde solamente a Dios. Y por otra parte, a través de los genes es imposible manipular el alma que es creada directamente por Dios. Otro de los temores que se han planteado es que el acceso a este nuevo tipo de medicina podría resultar prácticamente imposible para pacientes de escasos recursos. Todos sabemos que hay atención sanitaria para ricos y para pobres. Imagínese usted, con todos estos adelantos, podía hacer que la brecha fuese insalvable. Yo no tengo temores. Yo estoy muy optimista. Creo que vamos a ser capaces de manejar, de dirigir esto para que el uso que se haga de este conocimiento sea para que nuestra población, la población de Chile, tenga un mejor nivel de vida, para que tenga mejor salud, para que tenga mejor cultura, para que conozcamos más sobre nosotros mismos, cómo deberíamos desarrollarnos como personas y como ciudadanos de este país. ¿Cómo te gustaría que sirviera la ciencia, en el fondo, el desarrollo científico, para sacar este problema de tu familia? No sé, pero es que a futuro se va a poder hacer, pero ya no se descubrió antes de que se muriera mi hermano, ya pasó nomás. Ya a lo mejor los hijos de mi hermana, mi hijo pueden salir enfermos, pero se va a poder arreglar, yo creo, si ya se pudo conmigo más o menos, a lo mejor se puede mucho mejor más adelante. Más adelante, pero lo que sí podemos empezar a hacer ya es conversar y reflexionar sobre los trascendentales temas éticos que plantea el genoma humano. Este símbolo de nuestro programa es el ADN, del que hemos hablado durante este programa y que encierra el secreto de la vida. Ese secreto del que hoy sabemos algo más. Pero haber decodificado el genoma humano es solo la primera parte. Es necesario ahora conocer
para qué sirve cada gen y eso tomará todavía algunos años. Este tiempo será fundamental para reflexionar sobre el tema y para crear leyes universales y más aún una conciencia moral que protejan al ser humano que quedará absolutamente al desnudo. De esta manera finaliza esta edición especial de Vida 2000 que nos apuramos en entregarle dada la relevancia del tema. Este viernes, en horario habitual, volvemos con el último capítulo de Vida 2000. Por su atención, muchas gracias y muy buenas noches.